Buenos días. Para ayudar en la presentación de nuestra forma de entender la técnica FUE y las mejoras que hemos realizado en estos últimos 3 años, vamos a enseñar una reconstrucción en 2 pasos para alopecia avanzada en un paciente que hemos realizado hace poco. Este paciente tiene 36 años y empezó a perder pelo a la edad de 22. Antecedentes por parte de padre con un patrón de alopecia masculina Norwood 5 y pérdida importante de cobertura tanto en frontal como coronilla. Nunca ha estado con tratamiento médico, por lo que nuestro primer paso fue estabilizar, prescribiendo finasteride y controlando al paciente por consultorio. Después de 6 meses de tratamiento, no vimos mejoría en la calidad de pelo, pero tampoco efectos secundarios. Evaluamos las características de la zona donante y lo consideramos candidato a cirugía. Como mencioné, el plan inicial era reparar ambas áreas con un total de 6.000 injertos en 2 cirugías, con un intervalo de 5 meses. Hicimos el primer procedimiento en septiembre de 2016. Aquí podemos ver buenos troncos foliculares con el microscopio USB, pero la mejor evaluación se realiza siempre con el Dermalite, la aplicación Hair Counter y el micrómetro. El calibre medio de su pelo fue de 50 micras y la densidad de 80, 97 y 93 unidades foliculares por centímetro cuadrado, respectivamente en temporal, parietal y occipital. La media de pelo por unidad folicular fue de 2,22 y el área donante total 221 centímetros cuadrados, corta si consideramos que la media son 250 centímetros cuadrados. El valor de cobertura fue de 8,1 en temporal, 10,9 en parietal y 11 en occipital, lo cual implica un total de 20.000 unidades foliculares en la zona segura. La clave es saber desde el principio si tenemos suficientes grafts para cubrir ambas zonas, frontal y coronilla, y si el paciente es buen candidato a cirugía. Y candidato significa que podemos cubrir todas las áreas con un mínimo de cobertura. Usando la aplicación Coverage Calculator, podemos estimar que con la referencia de un mínimo valor de cobertura de 5,4 podríamos extraer 2.000, 3.580 y 3.551 grafts de las zonas temporal, parietal y occipital, por lo que su capacidad donante total es de 9.174 grafts y un 45% de su zona segura. Teniendo en cuenta estos números, empezamos la cirugía extrayendo 3.100 injertos para la zona frontal. Dibujamos una línea frontal conservadora y colocamos 3.100 grafts en el tercio frontal. Me gusta utilizar la luz polarizada para mejorar la visión. Iniciamos las incisiones con varios cortes de prueba para evaluar profundidad y ángulo. Y una vez nuestro conocimiento de estos factores aumenta, el número de injertos por serie también lo hace. Normalmente cortamos con el punch de 50 a 100 unidades antes de extraerlas con las pinzas. Para la extracción utilizamos 2 pinzas bayoneta número 7. En la extracción utilizamos solo una enfermera. Los injertos se cuentan 2 veces, primero por el cirujano, que va pulsando el contador de pie, y luego por la enfermera, mientras las separa y clasifica por número de pelos. Todos estos datos se introducen en la aplicación Hair Counter al final de la extracción. Normalmente, nuestros rangos de extracción varían entre 400 a 600 injertos por hora y se almacenan en placas cuatripetri con solución salina y enfriadores, cambiando cada placa cada vez que se cambia de área y conservándolas en la nevera a 4 grados centígrados. Nuestro tiempo medio de hipoxia es de 4 a 6 horas, aunque no hemos visto diferencias de supervivencia cuando han estado fuera más de 7 horas. Nuestras enfermeras clasifican los injertos por pelo y preparamos la mesa para la inserción de los folículos. Anestesiamos el área y empezamos directamente. Como sabéis, no utilizamos tumescencia o incisiones previas. No tenemos preferencia en empezar por una zona específica, frontal o coronilla. Cuando el tiempo de exposición de los folículos fuera del cuerpo llega a su límite, preferimos empezar por las mejores unidades que tenemos, las de 3 y 4. Con experiencia, no hay diferencia entre ir hacia adelante o detrás, depende del confort del cirujano y facilidad de la inserción. Terminamos las placas de Petri en el mismo orden a su extracción. Cuando terminamos la primera, empezamos la segunda, respetando los tiempos de hipoxia.
La implantación de 1000 injertos varía entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, al no perder tiempo con las incisiones previas. No damos corticoides ni antibióticos, damos solución salina para que irriguen el área receptora cada hora y calmantes, y no utilizamos ningún tipo de vendas, cremas o cicatrizantes. El paciente duerme en una posición normal, descansando sobre el área opuesta al trasplante. El Graph Counter nos informa de la distribución de las extracciones por área, el desglose de pelos por injerto extraído y la media de pelos por injerto, 2,23 en este caso. Cuando introducimos los datos en la aplicación Coverage Calculator, uno de los puntos en el que hay que prestar atención es cómo disminuimos el valor de cobertura de las diferentes zonas, de 8 a 7 en temporal, 10 a 8 en parietal y 11 a 9 en occipital. Buenos datos nos permitirán encarar la segunda cirugía con la seguridad de tener los graphs necesarios. Al realizar la evaluación previa de la zona receptora, para un área frontal de 88 centímetros cuadrados necesitaríamos 4.200 injertos para obtener ese valor de cobertura mínimo de 5,4, pero solo extrajimos 3.100. Por tanto, sabíamos desde el principio que estamos un poco por debajo de la cobertura óptima, pero también que estos cálculos no tienen en cuenta el pelo nativo. Al final, colocamos esos 3.100 grafts en un área menor, 84 centímetros cuadrados. Con una media total de 2,23 pelos por injerto, el valor de cobertura estimado en la receptora es de 4,12 y el real 4,5. La diferencia entre estimada y real es que la estimada es una media y la real es la de un punto concreto de máxima densidad, ya que no colocamos la misma densidad en todas las zonas. Vemos ahora al paciente a las 24 horas y 2 meses, y otra vez listo para la operación a los 5 meses con un buen crecimiento temprano de la zona trasplantada. La segunda cirugía fue en mayo de 2017 y nuevamente repetimos todas las mediciones en la donante y receptora, lo cual es el objetivo de este vídeo, tanto o más que ver la parte técnica. Por tanto, comenzamos marcando la zona receptora y los límites del área insegura con pelo largo. Tomamos muestras de pelo para medir su calibre y rasuramos la donante. El siguiente paso es medir el área a reparar con una lámina transparente y tomamos fotos y vídeos de su donante para observar las trazas de la cirugía anterior. Siguiente, limitamos las áreas temporal y parietal con moldes de látex con medidas estándar y medimos la occipital con la lámina transparente. Justo después, evaluamos la donante con el microscopio USB y tomamos algunas fotos con el Dermalite para saber la densidad y los pelos por centímetros cuadrados de las diferentes zonas. Esta vez la densidad fue de 61, 83 y 84 por centímetro cuadrado y la media pelo por unidad folicular 2,25. Nuevamente, con un área donante total de 221 centímetros cuadrados, el valor de cobertura fue 6, 9 y 9 en temporal, parietal y occipital, con 16.800 unidades foliculares en la zona donante, mejor de lo esperado después de su primera cirugía. Con una referencia del valor de cobertura de 5,4, la capacidad donante total actual es de 6.200 injertos, un 36% de la misma. Y solo tenemos que tener cuidado con el área temporal, donde el límite de injertos a extraer está cerca, 904. Nuestro plan es extraer otra vez 3.100 injertos, lo cual significaría que nos quedarían otros 3.000 injertos disponibles en su donante, después de esta segunda cirugía. En la primera cirugía utilizamos un punch de 0,8 milímetros cerrado, pero como en la coronilla necesitamos aumentar la media de pelo por injerto, en esta ocasión elegimos un 0,85. En la evaluación previa de la receptora, la meta era cubrir 54 centímetros cuadrados con 2,25 pelos por injerto. Con estos datos, para conseguir un valor de cobertura de 5,4, vamos a necesitar 2.600 injertos. El valor de cobertura en la donante bajó de 6 a 5,3 en temporal, de 9 a 7 en parietal y de 9 a 8 en occipital, asegurando la homogeneidad de la extracción y buen manejo de la donante. Terminamos con las estadísticas post procedimiento de la receptora.
El área real injertada fue la misma, 54 centímetros cuadrados, y el total pelo por injerto, 2,37, mayor al del primer procedimiento al aumentar el diámetro del bisturí. Por ello, el valor de cobertura estimado subió a 6,8. La mejora en el pelo por injerto y la menor área total a restaurar mejoraron las estimaciones del valor de cobertura en la receptora. Y como dijimos antes, sabemos que nos quedan 3.000 grafts todavía en la donante para aumentar la cobertura global si fuera necesario. A continuación, podemos ver varias fotos del paciente a las 24 horas cuando viene a lavar su zona donante. Le recordamos las instrucciones postquirúrgicas, le damos la medicación y enseñamos cómo lavarse en casa. Quiero enseñarles cómo se hace el control de supervivencia. A los 5 meses, este paciente tiene 2.750 injertos de los 3.100 en crecimiento, lo cual es bastante esperanzador. Las fotos de los 5 meses muestran un resultado temprano nuevamente. Y por último, mostrarles el resultado final a 10 meses. Como hemos comentado en workshops anteriores, el número de crecimientos tempranos en nuestra clínica ha aumentado de un 25 a un 75% de los casos. Creemos que no se debe a un factor único, sino a una combinación de ellos. Mejores herramientas, bisturís e implanter, una mejor técnica de extracción con menor transección y split, mejor media de pelo por injerto, mejor estrategia y conocimiento del valor de cobertura y manejo de la donante, una menor dosis de adrenalina en la anestesia, una mejor técnica de implantación con los implanters con menos popping y bleeding y una mayor dosis de vitaminas en el pre y postquirúrgico. Y un último pensamiento, los números son inútiles si no se tiene supervivencia. Y de esta manera y con el vídeo del resultado final a los 10 meses, terminamos este vídeo que espero haya sido de su interés. Gracias.